320 millones para la lucha contra la... Elecciones, pero dentro de poquísimo, porque hay mucha capacidad de diálogo y eso es primordial. En las pasadas elecciones de 2016. Desprotegidas a las mujeres, para criminalizar y para abandonar a los niños agredidos. Está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre, para que después de mí... En los escaños, solo 2 diputadas, Clara Campoamor y Victoria Ken, a las que más tarde se unirá Margarita Nelken. Las mujeres han podido presentarse a las elecciones, pero no votar. Acabar con esta paradoja es el principal objetivo de Clara Campoamor. Hoy vemos mujeres en parlamento, gobiernos y presidencia, pero hubo un tiempo en el que ni siquiera podíamos votar. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y por qué aún no es suficiente? En el pasado, nos encontrábamos en un escenario con mujeres sin derechos políticos, con un rol limitado al ámbito doméstico, mientras los movimientos sufragistas luchaban por el voto femenino, entre otras cuestiones, porque la política fue diseñada sin las mujeres, tomando decisiones por ellas, sin tener en cuenta su opinión, sus necesidades, sus deseos, sus derechos. En 1906, Carmen de Burgos promovió la primera campaña por el voto femenino en España. En 1921, Burgos, junto a las sufragistas españolas, acudieron al Congreso y al Senado a presentar las peticiones. Igualdad completa de derechos políticos, sí, por tanto. Ser electoras y elegibles en las mismas condiciones que los hombres, sin otra restricción que la de la capacidad legal que se tiene en cuenta para los varones. En los años 30, el activismo de las mujeres en las luchas obreras y campesinas se disparó, pues se pusieron sobre la mesa asuntos como el sufragio, la abolición de la prostitución y de la pena de muerte, y en movimientos por la paz o por la innovación educativa. Y si piensas que el síndrome de la impostora es algo que hemos descubierto las millennials junto a la generación Z, estás muy equivocada, pues en este punto del contexto histórico había mujeres que estaban en contra del voto femenino. ¿Sabes por qué? Porque pensaban que las mujeres no estaban preparadas intelectualmente para ejercer ese derecho y que la dependencia a sus maridos fuese perjudicial para el nuevo régimen republicano. Afortunadamente, en 1931, Clara Campoamor, contra todo pronóstico, creó la Unión Republicana Femenina, con el fin de concienciar a las mujeres de su responsabilidad política y de la necesidad de que pudieran tener participación social para ser escuchadas y tenidas en cuenta. En épocas de elecciones es imposible no recordar cómo Campoamor sacrificó su acta de diputada, ya que no volvió a obtenerla tras su intervención aquel 1 de octubre de 1931, cuando consiguió que a día de hoy todas podamos votar. Así que el derecho al voto no es ningún regalo, fue una conquista, y no debemos olvidarlo, si no estaremos condenadas a repetir la historia. Si tuviésemos la oportunidad de poner la historia en por dos y avanzar hasta el día de hoy, podríamos ver con claridad un gran cambio. La presencia de mujeres en política es un avance y gracias a ella se ha conllevado a otros logros mucho más específicos, como la incorporación al Congreso de la primera mujer saharaui, Tesh Sidi. Mucho, sobre todo desde el movimiento feminista celebramos mucho los logros, pero también sabemos que pueden tener cierto tono agridulce porque cuando una mujer llega arriba o consigue algo, al final no todo es bonito. Entonces, por el tema del juicio y tal. Entonces, queremos preguntarte si tú, en ese momento, o sea, cuando llegas ahí y es la primera mujer, cuando se celebra ese logro, ¿tú lo vives de esta manera agridulce que planteamos o cómo lo vives? Yo, me vais a hacer hasta casi que emocionarme. Cuando pasa eso, yo suelo decir que yo aún no soy consciente, diría, o no he hecho un ejercicio consciente del disfrute del logro. ¿Vale? Y eso yo creo que bueno, es que me habéis emocionado porque tenéis que cortar este momento. ¿Por qué? Porque básicamente yo creo que, por un lado, los espacios, ya sean políticos, ya sean incluso familiares, ponen mucha presión sobre ese momento. Es que me estoy emocionando. Ay, cariño,
Te abrazaría. No, es que me emociono ya, es que tenéis que publicarse, nos puso a llorar, Dios mío, ahí en el sitio. No, pero básicamente me parece como una pregunta, una cuestión crucial, porque la gente suele invalidar el camino del logro. Y yo creo que ahí es de los momentos que yo más digo que, o sea, no reivindico esa parte de un hecho histórico, porque joder, si yo el día de mañana, ¿no? O sea, si tú fueras conmigo, por ejemplo, a mi país, te fliparía lo que es para ellos, ¿no? Porque es un hecho histórico. Es como, no sé, el primer, o sea, por compararlo a algo, ¿no? Para gente de mi país es como la primera persona que llega a la luna, ¿sabes? Porque es como... Pero claro, la presión que depositas sobre la persona... voy a ver si alguna de mis asesoras me trae papel, que estoy yo ahí muy emocionada. Que no he dormido por eso. Entonces, claro, esa presión... yo creo que la gente no la sabe leer muy bien, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en los medios de comunicación empezaban a decir frases como de criar cabras al Congreso. Y yo les decía, no, soy doctorando en inteligencia artificial. Es como, en plan, ser saharaui en este país precisamente es una putada. O sea, a mí no me ha abierto ningún camino el hecho de ser saharaui. Al revés. Yo he tenido que hacer militancia después de mi trabajo de miles de horas gestionando un equipo, gestionando un montón de dinero, como digo yo, sicarios en América Latina con mucho dinero, y he tenido que renunciar o poner en stand-by una carrera mucho mejor pagada, con muchos mejores horarios, porque es un sacrificio de deber, o como lo concibo yo, de, hostia, yo creo en esto, tenemos que estar allí, ¿no? No podemos seguir diciendo a la gente, no, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero mantenernos en el activismo ajenos a la política institucional. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú llegas, los tuyos te dicen, los tuyos saharauis, las izquierdas, y da igual, o sea, un hermano, o sea, da igual. Enseguida es como, bueno, estás ahí por ser saharaui, o estás... Entonces hay como un proceso personal mío en el que cuando llego, reniego totalmente de la identidad. No de la identidad como tal, sino reniego de que esté ahí por ser saharaui. Entonces yo empiezo a hacer una contracampaña, una contraprogramación personal contra lo que las izquierdas quieren que yo haga. Entonces yo les digo, tíos o tías, porque eran tíos, sí, pero también tías. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una mujer migrante que habla de cosas de migrantes, está bien, porque claro, tú no compites en un espacio igual que una persona LGTBI, queer o una manzana, ¿sabes? Es como habla de manzanas, ¿sabes? Entonces yo les digo, no, digo, yo sé de banca, sé de dinero, sé de IA, o sea, a mí que me contáis en plan, yo no sé cómo es la regularización, yo puedo contaros mi historia personal y lo difícil que es, pero en términos económicos, en vivienda, en Ayuso, en 1000 cosas. Y creo que el mayor éxito que yo celebro ahora no es tanto la llegada, sino cambiar la narrativa. Y eso que pasa, que al principio era muy difícil para entender para los saharauis y para los migrantes. Es como, ya tenemos una de las nuestras ahí que ya no quiere hablar de lo nuestro, ya tenemos no sé cuántos, y yo les decía, es que yo soy más cosas que el mero hecho de ser saharaui. Es que es una putada ser saharaui en este país, es que es una grandísima putada, solo te cierra puertas. Y ahora con una legitimidad de iguales dentro de estos espacios de poder, porque son muy chungos los espacios políticos de poder. Voy a seguir llorando aquí con vosotras, y ya está, vosotras llorar también conmigo. Que no, hombre, que yo no, pero es como, son preguntas para mí como que creo que nunca me han planteado, o que siempre que me han planteado son medios muy tochos, entonces te pones como más seria, ¿no? Más distante. Entonces, claro, para mí el logro no es tanto el llegar, que yo creo que ese sí que me acordaré dentro de 50 años o cuando yo esté jubilada o tal, diré, ostras, joder, estoy en el diario de sesiones, porque yo a veces entro y veo diarios de sesiones de cuando estaba hazaña, ¿sabes? Como de hace años, ¿no? Me parece como muy curioso, ¿no? Decir, ya formas parte de la historia de España y de la historia de tu país. Eso es un hecho innegable. Pero supongo también porque hay una parte de nosotras en general, las mujeres, que nos da como un pánico, a no ser que tengas un ego brutal, pues de eso. Pero yo, para mí, el logro es que yo personalmente he conseguido hablar de todo. Te puedo hablar hasta de cuando talan un árbol en Madrid,
y competir en igualdad de condiciones. Y eso es muy complejo en los espacios de poder, en los espacios en los que a ti se te presupone que vas a hablar de unas cosas. Entonces, claro, yo decía, yo digo, pero si es que mi tema, yo lo que sé son de datos, Big Data y de dinero, o sea, yo no sé nada de la legislación. Entonces fue muy difícil porque todo el mundo era, los saharauis, la presión de no votes a Pedro Sánchez con el giro. Los migrantes, o sea, los movimientos sociales antirracistas eran... hablas mucho como anticolonial, pero como todo el mundo te corregía como una mínima frase. Entonces yo decidí personalmente que prefería defraudar a todo el mundo y hacer mi propia agenda. Entonces cuando me invitaban a actos específicamente del Sáhara o de no sé qué, les digo, hay gente igual de competente o referente o más que yo que puede hacer eso. ¿Por qué? Porque así no al final generas un efecto pantalla. En los liderazgos de los espacios del Sáhara pueden hablar los 50.000 saharauis que hay en España. Y de migración, gente que sabe de migración, puede ser hasta gente española, no sé si me entiendes, ¿no? Sí. Y a partir de ahí yo creo que lo que yo celebro hoy en día es que a través del humor yo puedo hablarle a un facha de tú a tú y hablarle de me sé tu historia, la de tu país, me sé todo, y encima yo además les jodo más y digo, no, soy la primera, digo, la próxima legislatura seremos 3 saharauis y a la siguiente 7, y así vamos a bloquear un gobierno. Y entonces es como, y yo, sí, vamos a ser los Junts, pero vamos a estar los Junts, tal, y ellos se quedan como tal, en plan así. Así que no sé si le he expresado bien con mi emoción y mi lloro. Pero la democracia no se mide solo en quién está, sino en cómo pensamos como sociedad. La política también es nuestra, pero no solo para seguirla, también para cuestionarla. Pues aunque estamos presentes en política, en la historia de España nunca ha habido una mujer presidenta del gobierno. ¿De verdad está todo conseguido?